El tema, ética y legalidad, problemas e implementación de los procesos legales durante una estructura global. Se estarán tratando puntos tales como si la reestructura global ha creado nuevas necesidades y formas de trabajo que han traído consigo pues estos huecos legales y dilemas éticos en los centros de trabajo. También, cómo enfrentarlos de la mejor manera. Sin duda, en estas épocas de pandemia, ¿cómo debe ser la mejor relación entre cliente, agencia, proveedores, el personal en campo y empleados? Para hablar de todo esto tenemos a grandes expertos. Primeramente, Joel Gómez, socio y presidente fundador de Lex Informática Abogados y de la Academia Mexicana de Derecho Informático y quien además funge como nuestro moderador. Mauricio López Estebanez, socio director de la firma Estebanez. Muchas gracias y bienvenidos a ambos. Edgar Osuna, Customer Engagement Expert Human Capital de SAP México. Fernando Morales, Communication and Reputation Director de Grupo Modelo. Y también con todos ellos, Franco Cipioni, director general de Grupo MAP. Me encanta escucharlos y verlos el día de hoy. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por tu amable presentación. Es un gusto estar con ustedes. Muchas felicidades a MAPRO por este festival que tienen a bien realizar año con año. Va a ser un panel muy entretenido, sobre todo por el mundo que estamos viviendo. Y yo creo que vale la pena pues, platicar con los grandes expertos que nos acompañan para ver su punto de vista sobre cómo enfrentar todos estos grandes retos derivados de lo que conocemos como un entorno VICA. Y para quienes no estén familiarizados con los entornos VICA, se refiere a los entornos que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Todas esas palabras aplican al 2020. Creo que todos estaremos de acuerdo en que hemos pasado momentos de incertidumbre, de volatilidad, de ambigüedad y sobre todo llenos de complejidad. La complejidad que primero pues nació con la pandemia, luego se incrementó con ciertos cambios en el entorno político y legislativo de nuestro país y todos estos elementos se han ido mezclando con el paso de los meses a lo largo de estos largos meses que hemos vivido, viviendo definitivamente impactos muy duros relacionados con la pandemia. Curiosamente, hoy salió en las noticias en todos lados en México que una de las grandes tiendas de venta de productos electrónicos americana se retira de nuestro país con el cierre de 39 grandes sucursales, 8 de las cuales ya han sido cerradas. Y pues buena parte del motivo de su retirada, ellos argumentan que fue debido al COVID, que les pegó duro, y aparte pues están con temas de infraestructuras y reestructuras financieras. Entonces, pues vamos a platicar sobre estos temas para ver qué conclusiones podemos llegar al final del panel, y con esto pues me voy a permitir preguntarle al buen don Edgar, considerando que Edgar estás en SAP, una empresa eminentemente de carácter tecnológico, con una presencia mundial. Todos hemos vivido cambios en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, en las agencias de marketing, de promoción, de publicidad. Todos hemos tenido que irnos a trabajar 1 o varios meses a casa. Todos hemos buscado la manera en cómo seguir trabajando en casa, porque pese a que todo el mundo quiere regresar a trabajar y a la normalidad, sabemos que la normalidad de antes ya no existe. Ahora se habla de una nueva normalidad. Se habla de teletrabajo, se habla de trabajos remotos a distancia. Muchas empresas han buscado la automatización, la transformación digital, a veces a pasos agigantados, a veces con tropiezos. ¿Qué principios éticos, Edgar, consideras que deberían seguir las empresas en un proceso hacia la transformación digital? Buenas tardes, Joel, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, mira, hoy estamos viviendo un momento de transformación digital acelerado. Lo que pensamos que iba a pasar en varios años, pues pasó en 4 meses. Y las empresas se enfrentan a problemas éticos a la hora de comenzar sus procesos de transformación digital, porque los procesos de transformación, aun cuando sean transformación digital, son procesos de transformación de personas. Y siempre al tener automatización, bueno, pues la automatización de tareas, de procesos, de herramientas, trae muchas veces la eliminación de muchas actividades que anteriormente eran desempeñadas por personas. Las empresas, al momento de pensar de una manera ética en este tema, pueden elegir varios caminos, ¿no? Y el más fácil, evidentemente, sería
pues la eliminación de los puestos de trabajo que ha traído esta automatización y esta transformación digital. Sin embargo, pueden elegir también algunos otros caminos. ¿Qué otras opciones desde el punto de vista ético las empresas pueden tomar? Bueno, pues pueden decidir que finalmente lo que hemos dicho, la tecnología viene para podernos dar tiempo y espacio para hacer cosas de mayor valor. Bueno, pues justo es asignar ese tipo de tareas y ese tipo de responsabilidades que requieran un análisis diferente a la pura automatización. Las empresas también pueden pensar en replantear sus esquemas de entrenamiento para hacer los conceptos que en inglés se llaman el reskilling, y es como reentrenar a las personas para que puedan seguir dentro del mismo ecosistema de la organización, o el upskilling, ¿no? Que es cómo ayudo a mi organización a ir tomando más competencias laborales e ir incrementando el capital intelectual. Eso es lo que nos puede ayudar desde un punto de vista ético la transformación digital, y ahí es en donde las organizaciones pueden aprovechar mucho la tecnología y al mismo tiempo mantenerse con las personas con las que hoy trabajan. Muchísimas gracias, mi estimado Edgar. Creo que todos podemos coincidir contigo en el sentido de que ahora es importante tomar en cuenta consideraciones éticas cuando estamos en el camino hacia la transformación digital. No importa cuán apresurado sea el ritmo de la empresa o cuánta prisa tenga la empresa por adoptar las tecnologías, adoptar la transformación digital, yo creo que el plano de la ética y de la legalidad no deben pasar a un segundo plano. Mauricio, uno de los grandes elementos de sorpresa y, por qué no decirlo, de incomodidad y que ha causado muchísima incertidumbre en pequeñas, medianas y grandes empresas a lo largo y ancho del país y también en agencias de publicidad, en agencias de promociones, pues es la famosa reforma del outsourcing. Y más que reforma, yo diría la criminalización, porque ahora no solo se está prohibiendo la práctica, sino que se está criminalizando la práctica del outsourcing. Con esta reforma, ¿cuál crees que sea el impacto fiscal para las agencias, para las empresas en el corto y el mediano plazo? Hola Joel, hola a todos. Sí, justamente con esta nueva estructura global que es parte del tema del panel por el cual nos estamos reuniendo aquí, es que esta estructura global ya empieza a tener influencia en México. Y una de estas influencias son todas las cuestiones que vienen a traer las reformas laborales. Una de las principales propuestas del gobierno actual es la eliminación, como ustedes bien saben, del outsourcing. Y como bien comentas, Joel, es equipararla inclusive con un concepto de defraudación fiscal equiparada. No quiero ser tan técnico, pero bueno, en el artículo 108, con esta reforma, se busca que cualquier esquema de subcontratación y mediante una simulación calificada se dé esta tipificación del outsourcing como una defraudación fiscal y se equipara como un delito. Ahora, ¿qué impacto tiene en el tema con las agencias principalmente? Es pues como esta estructura está formada de dos maneras. La primera es para que las empresas obviamente tengan una eliminación de pago de PTU o una reducción, el manejo de los ingresos, y la otra parte que estas prestaciones de servicios de outsourcing sean deducibles. Esto va a impactar directamente a las agencias, y el primer impacto fiscal es que la deducción de los SFDIs, o sea, de las facturas, no van a ser deducibles para las agencias. Entonces, si ustedes tienen un esquema en el cual sus trabajadores están a través de outsourcing, el primer esquema es que estas facturas no van a ser deducibles. Obviamente, el tema de la retención de IVA que se venía dando desde el año pasado se va a eliminar porque ya no va a tener sentido. Y ya no va a tener sentido porque obviamente cuando ya no vas a poder decirle al SAT que esta factura puedes deducirla o llevarla a un costo, pues obviamente ya vas a tener un impacto muy fuerte. Ahora, ¿qué consideraciones aparte vienen con este tema? Existe una responsabilidad solidaria a partir de esta reforma, es decir, que el outsourcing y la empresa contratada, ya sea insourcing o un esquema con un tercero, va a tener una responsabilidad solidaria. Entonces, ya no nos vamos a salvar ni siquiera
de decir, bueno, este problema no es mío, al contrario, ya tenemos 50-50 de esta parte. Ahora, digamos que se nos ocurre pasar a los trabajadores a una nueva empresa. La nueva reforma especifica que si nosotros no pasamos los activos, y me refiero a activos empezando con temas de agencias de las computadoras, los softwares, todo esto, no va a ser deducible. Y más aún, lo amarraron en 3 aspectos principales: tema penal, tema SAT y reforma laboral. Y en un pequeño conjunción de todo esto, lo llevaron incluso a un tema de IMSS Infonavit. Entonces, es importante que ustedes tengan esta reforma muy presente, porque es inclusive la reforma bandera del gobierno, que puede ser la bandera inclusive para ellos para las próximas elecciones. Otra de las cosas que siguen causando cierto grado de preocupación en las empresas es la adopción no tan reciente de la NOM 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que fue publicada en 2016, que pues tiene por objetivo las disposiciones que deberán adoptar en los centros de trabajo a efecto de identificar y prevenir los riesgos psicosociales derivados de la inestabilidad, el acoso laboral, horarios extenuantes, así como para promover un entorno sano y atractivo en los ambientes de tipo laboral. Franco, me gustaría preguntarte en relación con la adopción de esta NOM, que es obligatoria para las empresas, ¿cómo podemos asegurarnos de su cumplimiento en un entorno VICA como el que estamos viviendo en este 2020? Bueno, muchas gracias, Joel. A ver, un año complicadísimo porque no solamente es cómo hacemos para poder asegurarnos de la implementación o el cumplimiento de la norma 035, sino otras tantas u otra tanta cantidad de cosas que hemos tenido que sortear a lo largo del año, obviamente relacionados con esta pandemia. Bien decías que esta norma que se puso en práctica a partir de octubre, y que fundamentalmente tiende a buscar mejores condiciones en los centros de trabajo. En el caso nuestro, digamos, la problemática de las agencias particularmente que tenemos es nuestro personal desempeña sus labores principalmente en tiendas de terceros, o sea, no son nuestros centros de trabajo, sino que son centros de trabajo de terceros, cadenas de autoservicio, cadenas de conveniencia, etcétera. Entonces, de alguna manera, lo que estamos buscando y debemos procurar es tener visibilidad para poder atender cualquier cuestión que tenga relación con el bienestar de nuestra gente en campo, pero con la salvedad y con la problemática importante de la distancia que tenemos con la gente, ¿no? Entonces, en primer lugar, justamente para poder tener visibilidad, lo que es importante es poder identificar cuáles son aquellos factores que inciden de una manera importante en nuestro personal de campo. Creo que hay 4 factores que son súper importantes. Por un lado, la carga de trabajo. Por otro lado, la falta de control de nuestro personal sobre el trabajo que están desempeñando, las jornadas de trabajo extensas y la interferencia que esto genera en la relación de trabajo-familia. Creo que nosotros tenemos que buscar la manera de poder, como decía antes, identificar rápidamente qué es lo que sucede y atenderlo de una manera muy vinculada con la capacitación de nuestros recursos y la utilización de herramientas tecnológicas que nos permitan controlar, digamos, tengamos en cuenta que el personal que está repartido por el 100% de la República, estamos hablando en nuestro caso de 10, 12.000 personas, que tenemos que estar asegurándonos de estas situaciones. Entonces, utilizar medios tecnológicos para poder controlar este tipo de situaciones desde nuestra universidad virtual para poder generar capacitaciones efectivas, también considerando que en esta pandemia durante mucho tiempo tuvimos oficinas cerradas, salas de capacitación cerradas, cuestiones que afectan directamente con este tema de la capacitación y de generar mayores herramientas para que nuestro personal pueda ser más eficiente dentro del punto de venta, que se sienta más seguro de las tareas que está desempeñando, que pueda cubrir sus tareas con una mayor seguridad en relación al medio, subirse una escalera. O sea, son todas cuestiones que tenemos que procurar resolver desde el lado de la capacitación a partir de las herramientas y medios tecnológicos con los que hoy estamos contando. Creo que un tema súper importante, y creo que alguno de los panelistas también lo va a tocar, tiene que ver con los incentivos y la aplicación de encuestas de clima laboral. Tiene que ser una constante permanente para nosotros aplicar este tipo de encuestas que nos permitan tener claridad y visibilidad de cómo está nuestro personal,
y sobre todo a partir de ahí verlo desde el lado regionalizado, o sea, no solamente hacer una encuesta en México que agrupa el 50% de la población laboral, sino hacerlo a nivel nacional por regiones, tener esa claridad y generar incentivos para que a partir de ciertos cumplimientos el resto de la organización o los colaboradores de oficina y a partir de tener un mejor un índice de satisfacción por parte del personal de campo, logren ciertos incentivos. Yo creo que la clave acá está en generar y comunicar de una manera muy rápida y muy eficiente mejores y más herramientas para que nuestra gente se desempeñe de una mejor manera y mucho más eficiente en campo. Franco, muchísimas gracias. Mi estimado Fernando, me da mucho gusto que te encuentres con nosotros en el panel el día de hoy. Déjame decirte que me siento muy identificado con tu empresa y con tu trabajo. Yo hace varios años trabajé en la industria tabacalera y conozco un poco el tema de pues, los retos que implican el vender productos que tienen cierto tipo de restricciones. En tu caso, pues trabajas en Grupo Modelo. Yo actualmente me encuentro viviendo temporalmente en Colombia y he presenciado cómo en estos entornos de distanciamiento social, de las primeras acciones que toman las autoridades, pues es limitar la congregación de personas y para lograrlo, en muchas ocasiones las autoridades, sobre todo de carácter municipal, local, pues buscan cerrar establecimientos donde se consume bebidas alcohólicas, buscan inclusive prohibir la venta de bebidas alcohólicas durante los fines de semana. Ese tipo de cosas me ha tocado vivir acá en Colombia, que seguramente cosas similares o medidas similares se han tomado en nuestro país. ¿Cómo conciliar la promoción de un consumo responsable de productos de alcohol cuando el gobierno está intentando tomar ciertas medidas, desde luego que buscan la prevención de las reuniones o buscan motivar pues el distanciamiento social? ¿Qué opinas al respecto, Fer? ¿Puedes activar tu audio? Gracias. Sí, por supuesto. Mira, seguramente estás viviendo lo que están viviendo nuestros colegas de Bavaria, que es nuestra filial hermana allá en Colombia, y bueno, lo que está viviendo en muchas partes del mundo. Como bien lo comentas, finalmente la industria cervecera es parte de la agroindustria, y la agroindustria en su conjunto fue considerada, es una considerada industria esencial durante la pandemia. Sin embargo, a pesar de ello y a pesar de que ser parte nosotros de esa industria, si recuerdan, muy pronto tuvimos que cerrar, por instrucción de la autoridad federal, en nuestras cervecerías, tanto en producción como en distribución de la cerveza, por más o menos casi 3 meses. El impacto que eso tiene, por supuesto, en el negocio es enorme. Sin embargo, también va aparejado con lo que hemos visto nosotros que funciona muy bien, que tiene que ver con la responsabilidad social y el compromiso que tenemos como empresa, siendo una empresa que particularmente el Grupo Modelo emplea a más de 32,000 personas como industria, empleos directos más o menos 55,000, pero indirectos más allá de 600,000, pues el peso de la industria cervecera es grande en la economía, en la generación de empleos, y sin embargo, digamos, somos muy respetuosos y ahí es la parte del apego a la legalidad, al marco legal, a las instituciones, pues nos hizo, por supuesto, atender este llamado a la autoridad y permanecer cerrado. Sin embargo, este reto que tú planteas ahora mismo en una condición que vivimos aquí en México ya, en la Ciudad de México, particularmente en esta decisión de la autoridad de la Ciudad de México y de algunas alcaldías de pues, explorar leyes secas, ¿no? Y en algunos casos locales en los estados, pues delimitar la venta de nuestros productos y de productos con alcohol en algunos municipios. Pues, sin duda alguna es un reto muy importante que se ha visto intensificado con la pandemia. Ahora, esto me permite a mí también abordar un tema fundamental para nosotros y que tiene que ver con el propósito de la compañía, el propósito del Grupo Modelo, que es algo fundamental, no es nuevo, digamos, en las empresas. Esta definición de cuál es la razón de ser de las empresas y en nuestro caso es unir a la gente por un mundo mejor, donde tenemos la convicción de que nuestros productos tienen que propiciar que la gente conviva en momentos de felicidad, momentos positivos y nunca en un consumo no moderado, en un consumo excesivo, en un mal consumo, digamos, de nuestros productos. Y ahí es donde nosotros sí tenemos una responsabilidad. Ya lo comentabas, tu experiencia propia en la industria tabacalera. Hay industrias que tienen ciertos estigmas. Nosotros, en nuestro caso, más allá de tenerlos, asumimos
ese compromiso, y lo hemos integrado a partir de esta experiencia, no del COVID, sino de la experiencia que hemos tenido a lo largo de 95 años en la presencia que hemos tenido en México, a partir de reglas muy claras y de ese compromiso y de esa responsabilidad social, y es a partir específicamente de un código de marketing, ¿no? Y de comunicación responsable. Entonces, ahí es donde justamente el marketing, la ética, se juntan justamente para cumplir con un propósito superior, y es, insisto, que se disfruten nuestros productos de manera responsable, de manera saludable, digamos, de manera que no genere un problema, digamos, en la salud, y sobre todo un comportamiento distinto al que deberíamos esperar nosotros. Este código marketing es un código que tenemos a nivel global, o sea, nosotros somos parte de AB InBev, es el líder mundial de producción y venta de cerveza, y nosotros somos parte de ese grupo. Entonces, este código marketing regula toda nuestra operación y la forma en la que nos comunicamos con nuestros consumidores. Y esto es lo que nos permite garantizar que los productos no lleguen a los menores, que los mensajes que hagamos de nuestros productos no promuevan estereotipos de éxito, de salud, de triunfo a partir del consumo de nuestros productos, que sean muy transparentes, muy claros respecto de los efectos del consumo excesivo de nuestros productos. Eso es bien importante. Hay algo que da vida a este código de marketing, y es esa claridad respecto de nuestros metas, digamos, de consumo responsable, que enfocamos en tres áreas principalmente: el no consumo de alcohol por menores, por supuesto, el no conducir y bajo el influjo del alcohol, y sobre todo el no beber en exceso. Entonces, esto nos permite generar una comunicación muy clara. Y en la pandemia ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque la gente ha pasado más tiempo en su casa. Hemos pasado más tiempo en su casa. La gente incluso ha cambiado sus hábitos de trabajo, ha cambiado sus hábitos de convivencia con sus familiares, con sus seres queridos, con sus empleadores o colaboradores, pero también sus hábitos de consumo. Y es ahí donde nuestra responsabilidad como empresa productora de cerveza, productos con alcohol, pues también tenemos una responsabilidad de cómo hacemos para que la gente que pasa más tiempo en casa no consuma más alcohol o no lo consuma de manera excesiva. Entonces, ahí, insisto, es otro de los factores éticos que tenemos nosotros como compañía muy claros, y que hemos promovido varias cosas. Y aquí vale la pena hablar de las innovaciones que hemos generado, que tienen que ver con productos específicamente desarrollados para esta pandemia. Justamente esa es una pregunta que te tengo en mente, que me llegó el chisme de algo que hicieron ustedes ahí en México, pero aguántame el corte para regresar con la parte de innovación, que creo que es una pregunta que vale mucho la pena en este panel. Muchísimas gracias, mi estimado Fer. Oye, Edgar, todos hemos presenciado diferentes episodios de cómo la gente se ha involucrado en situaciones que llegan desde lo estresante hasta lo hilarante y lo cómico. Hemos visto situaciones donde de repente una persona que está siendo entrevistada le pasa el gato por la cabeza y se estaciona en la espalda el gato porque pues, es una persona que le gustan los animales, y de repente en medio de la entrevista, pues el gato se le ocurrió que era buena idea posar frente a la cámara y posarse frente a todo el público. Hemos visto de repente a niños corriendo detrás de la persona que está en medio de una junta de carácter financiero o laboral en la empresa. A mí me ha tocado estar trabajando con un fiestonón loco acá con los vecinos de abajo que tenían un cumpleaños o algo por el estilo. Todo eso, de alguna manera, puede incrementar la inestabilidad que podemos tener en nuestro entorno laboral. Además, si son dos padres de familia que trabajan, pues significa que no hay quien cuide a los hijos, y las dos partes están involucradas en temas laborales en el entorno del hogar y tienen que ingeniárselas para lidiar con los hijos en casa que también están tomando clases por Zoom. Yo tengo sobrinos chiquititos que están tomando clases por Zoom, y pues todo eso complica el ámbito en donde nos estamos desempeñando. Entonces, yo quería preguntarte, estimado Edgar, ¿cómo podemos aplicar una NOM 035 en el contexto del teletrabajo o del trabajo remoto, donde pues se supone que fue aprobada para garantizar un ambiente laboral sano en un lugar de trabajo? Sí, Joel, efectivamente, el espíritu de la norma es propiciar un ambiente laboral sano en el lugar de trabajo. Sin embargo, el lugar de trabajo ya se modificó. El trabajo ya no es un lugar a donde vamos, sino es un ambiente de colaboración
en donde puedes desarrollarte de manera presencial o de manera remota. Hoy muchas empresas están buscando cómo garantizar o cómo maximizar el bienestar de sus colaboradores independientemente de dónde estén e independientemente de dónde desempeñen sus actividades. Temas como el síndrome del burnout están surgiendo de una manera importante entre grupos de colaboradores que típicamente pasan la mayor parte de su día frente a una computadora. Y es que es muy estresante estar 8 o 10 horas en el frente de una computadora sin tener mucho más contacto que lo virtual. Entonces, el espíritu de la norma lo tenemos que entender ya no solo como un lugar físico, porque el lugar físico perdió relevancia, sino como un ambiente. Y ese ambiente implica que hoy las personas, los que tenemos la fortuna de trabajar desde casa, tenemos la oportunidad de tener una mayor flexibilidad y una mayor apertura para poder hacer nuestro trabajo. Hablábamos mucho antes estos requerimientos que hacíamos nosotros como colaboradores, en donde decíamos, me gustaría que mi empresa propicie un buen balance de vida-trabajo, ¿no? Porque quisiera estar más en contacto con mi familia y porque quiero ver más tiempo a mis hijos. Hoy, pues, ya está dado por la naturaleza del trabajo remoto. Entonces, ya no es balance de vida-trabajo, es la integración de la vida y el trabajo durante la jornada, que a veces empieza más temprano, a veces se va interrumpiendo. Ese es el ambiente laboral y ahí es en donde la norma, el espíritu de la norma debe de favorecer que las personas o los colaboradores nos sintamos relevantes, sintamos que seguimos desempeñándonos de una manera óptima y sobre todo aprovechar lo que estamos viviendo. ¿Qué es esto? Aprovecharlo, bueno, pues que pues no tenemos al jefe todo el tiempo junto a nosotros, ¿no? Los que lo tenían, no lo tenemos junto a nosotros. Entonces nos da un poquito más de independencia para llegar a nuestras metas y a nuestros objetivos. Ahí es en donde este espíritu de la norma tendrá que repensarse. Yo no sé si se va a replantear desde un punto de vista legal, pero sí las organizaciones tenemos que pensarlo, como te decía inicialmente, no como el lugar de trabajo, sino como el ámbito de colaboración en donde nos desempeñamos. Muchísimas gracias, mi estimado Edgar. Yo no sé si los demás lo percibieron, pero hubo un momento pequeñito donde el micrófono como que se te apagó o se te bajó el volumen, pero luego se regresó a la normalidad. Así es que no te preocupes. Creo que todos... Es parte de todo esto. Es parte del show, así es. Mi estimado Mauricio, hace unos días en la prensa percibimos una noticia en donde se dice que la autoridad federal está dispuesta a negociar ciertos cambios en la reforma del outsourcing. ¿Qué opciones tienen las empresas? ¿Qué opciones tienen las agencias ante esta reforma? ¿Se puede seguir insistiendo en una negociación con el Ejecutivo? ¿Crees que no haya marcha atrás? ¿Crees que la opción sea combatirla ante las autoridades judiciales? ¿O ves otras opciones para las empresas? Ok, en ese sentido, el primer escenario o el contexto de esta reforma es que seguramente va a pasar, y va a pasar porque es un modelo en el cual las empresas abusaron de la subcontratación y bueno, la bandera del gobierno pues es ponerle un alto. Sin embargo, cuando yo hablo con los trabajadores y le digo, pues ya vas a estar reportado al 100% en el IMSS, ya vas a estar con un esquema sano ante tu empresa, vas a tener reparto de utilidades, pues obviamente desmantelas a la oposición. Entonces, la oposición al gobierno la va a tener muy complicada en tener argumentos para proteger este esquema. Entonces, bajo toda esta tesitura, seguramente es una reforma que va a pasar. Ahora, como bien comentas, ya hubo
un acercamiento del gobierno con estas empresas, porque pues obviamente hay empresas que todos ubicamos que se dedican justamente al outsourcing, que no necesariamente tienen una mala práctica y están destinadas a desaparecer con esta reforma. Entonces, yo creo que van a atenuar la reforma. Yo creo que vamos a tener una reforma no tan agresiva. Consideramos que a lo mejor va a pasar la subcontratación, pero con demasiados candados que va a ser muy complicado que tú generes este esquema. Ahora, ¿qué opciones tienen ustedes como agencias para poder afrontar esta reforma? Pues obviamente la primera de ellas, y desde el punto de vista fiscal y legal, es la generación de insourcings. Muchos de ustedes ya los manejan, tienen a la agencia y como tal tienen una empresa hermana que se encarga de tener a los trabajadores, pero ahí donde va a estar la médula o lo más importante del asunto va a ser los conceptos de facturación y la generación de estructuras internas. Y voy a retomar un poquito lo que decía Fer, que es una empresa que tiene agroindustria, que es el único sector que ha crecido en México con el tema de la pandemia. Por ejemplo, a lo mejor para Grupo Modelo va a ser más redituable generar una empresa totalmente en el sector agroindustrial que tiene ciertos beneficios fiscales, no va a dejar de pertenecer a Grupo Modelo. Ahora, ¿cómo voy a hacer que Modelo como una holding pase recursos a la otra empresa? Ahí es donde está lo interesante del punto de vista legal y fiscal. Y otro tema, con la reforma de las plataformas tecnológicas, tal pareciera que el SAT nos dejó una ventanita ahí muy clara que nos va a ayudar sobre todo en agencias digitales y en agencias de publicidad y que se dedican a marketing para que ustedes puedan explotar las plataformas y generen inclusive ahorros por debajo de temas de carga social. Sin duda es un tema complicado porque, bueno, tienen que obviamente consultar a sus asesores, pero ya dependerá de ustedes si matamos a la gallina de los huevos de oro o la mantenemos, porque sin duda la carga de responsabilidad patronal y de IMSS para las empresas va a ser mucho mayor. Entonces, es importante hacer empatía con los empleados y decirles, bueno, pues hay que generar este otro esquema, porque si no, pues ni tú ni yo, porque no vamos a tener para subsistir. Sí hay mecanismos, sí hay opciones. La primera, les digo, es el tema del outsourcing y estos conceptos de facturación, generar las estructuras, y valdría la pena que consultaran a sus asesores con el tema de las plataformas digitales. Ahí hay varias ventanitas que justamente en este sector les puede ayudar bastante. Muchas gracias, mi estimado Mauricio. Y relacionado con este último tema que nos hablas de plataformas digitales, quiero pues voltear ahora con Franco y platicarle algo que todos vivimos durante esta pandemia, sobre todo durante los primeros 3 meses en donde todos estuvimos encerrados, en donde pues es claro que todas las empresas tienen sus procesos establecidos desde mucho antes de COVID y de repente surgió la necesidad de firmar contratos, ¿no? Entonces, las empresas empezaron a preguntar, bueno, ¿ya cómo los firmamos? Y surgió la clásica idea de, oye, te mando el archivo, lo imprimes, me lo firmas, lo escaneas y lo mandas, ¿no? Esa fue como la mecánica que optaron muchas empresas para tratar de seguir adelante en el plano comercial e incluso en el propio plano laboral. Pero en México tenemos legislación de firma electrónica y firma electrónica avanzada desde hace 17 años. Desde hace 17 años se incorporó en nuestro Código de Comercio la figura conocida como firma electrónica avanzada. Tenemos en 2012 la ley de firma electrónica avanzada. Tenemos diferentes tipos de firma electrónica avanzada en nuestro país. Pero aquí la pregunta que me gustaría hacerle a Franco es, ¿cómo le hacemos en las empresas, en las agencias, para incorporar el uso de la firma digital en los contratos laborales o incluso en los contratos? Perdí un poquito, Joel, no sé si me escuchan bien ahí ustedes. Sí. Sí, perfecto. Bueno, a ver, no soy abogado, claramente, y me gustaría además escuchar un poquito después la opinión tal vez del resto de los panelistas al respecto sobre el tema de firma digital. Pero te cuento un poco qué fue, o mejor dicho, cuál fue el problema al que nos enfrentamos, un poco lo describías recién, en esta pandemia principalmente, y cómo buscamos resolverlo. Como bien decías, existe legislación, existe una norma, la norma 151,
que, digamos, de alguna manera determina de qué forma se deben guardar todos los datos y los documentos que están vinculados con un contrato. Cuando empezamos a explorar, lo hicimos a partir de una problemática puntual que tenía que ver justamente con el cierre de todas las oficinas y con la necesidad imperiosa de mantener nuestra operación en campo. Insisto con el tema, y para dimensionarlo, más o menos contratamos alrededor de 1000 personas por mes. Y obviamente que eso genera un problema súper importante si no tenés manera de tener contacto físico con esas personas para poder firmar los documentos. No podés detener la operación y si bien en momentos complicados de la pandemia, Q2, Q3, la rotación disminuyó y estas 1000 personas que contratábamos producto de rotación o arranque de nuevos planes pudo haber caído hasta 50% de lo que normalmente teníamos, no se detuvo. Y afortunadamente la operación de autoservicio se mantuvo y afortunadamente la mayoría de los clientes con los que trabajamos, ya sea por un tema de compras de pánico iniciales o por cómo se fueron dando las cosas, la venta se dio y en algunos casos hasta se incrementó, por lo cual tuvimos que seguir contratando gente para poder trabajar. Entonces, esta problemática tiene, digamos, tiene que buscar de alguna manera forma de resolverlo. También decían en el panel recién, todos, creo que cada uno de nosotros, a su medida dentro de la compañía para la que estén trabajando, tuvimos que explorar nuevas maneras de resolver cuestiones que tal vez veníamos pensando y demorando por 1, 2, 3 años y que había un montón de gente dentro de las compañías que ponía diferentes trabas, el que me digas, o el legal, o el financiero, o gente de contabilidad o de sistemas. Y finalmente esto aceleró porque nos obliga a cuestionarnos, ¿no? De qué manera podemos resolver un problema y cuál es el mayor de los problemas y obviamente a partir de ahí las consecuencias que esto genera. Entonces, esto de la firma digital de alguna forma es explorar nuevas soluciones a una forma que tenemos, que tenemos que cumplir, digamos, de acuerdo a lo que indica la ley, contratar a la gente con documentos, tomando en cuenta nuevamente que la firma digital está mucho más enfocada en contratos mercantiles, ¿no? Y que en relación a los contratos laborales hay muy poco camino andado. Bueno, estamos dispuestos a trabajar ese camino con el equipo legal y empezamos a explorar proveedores, de qué manera podíamos integrar este tipo de proveedores que ya venían trabajando con firma digital, obviamente que contaran con la certificación que emite la Secretaría de Economía. No son muchas compañías en México que cuentan con esa certificación, si no me equivoco son 7, y a su vez, bueno, hay algunos proveedores que cuentan con esa certificación que les extienden estas compañías, ¿no? Entonces, principalmente acá lo que estamos buscando es generar un paquete de datos biométricos que nos permitan acreditar la identidad de la persona y la voluntad de la persona. Entonces, hemos resuelto de alguna forma, en primer lugar, desde la tecnología, cómo resolvemos ese problema, cómo integramos a este proveedor con nuestra plataforma de gestión de recursos humanos, que tiene digitalizado el proceso de contratación. Y nos falta la última parte, que es cómo hacemos para poder trabajar con este paquete de datos de cara a las autoridades, ¿no? Porque eso creo que es la parte más importante, que una vez que resolviste la cuestión interna y la cuestión tecnológica, se debe resolver. En este aspecto, una de las garantías que encontramos con el proveedor y con la gente de desarrollo es este paquete de datos biométricos, incluye una firma electrónica autógrafa, una cápsula tecnológica que resguarda tanto los datos de contrato, anexos, con el sello de la Secretaría de Economía, que es inobjetable como medio probatorio, y un mensaje que el candidato manifiesta por medio digital, aceptando el contrato laboral. Entonces, este conjunto de datos, que como decía al principio, es resguardado y está garantizado por la norma 151, nos va a permitir resolver o ir resolviendo poco a poco la última parte que tiene que ver con las autoridades en cuanto a esta acreditación de identidad y reconocimiento de la voluntad de una de las partes. Te perdí, Juan. Muchas gracias, Franco. Yo soy abogado, pero no soy especialista en materia laboral, pero lo que sí te puedo decir es que la Ley Federal del Trabajo está reformada desde el año 2012, 2013 y acepta la prueba electrónica, la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces, hemos vivido unos 7, 8 añitos en donde pues las autoridades laborales habían estado muy reacias todavía a la materia, pero ya no les quedó de otra. Con la pandemia y sobre todo con este uso de tecnología que es perfectamente viable, que hay soluciones en el mercado, si bien son pocas o muchas,
De cualquier manera, en materia laboral es plenamente aceptada la prueba digital, así es que si el día de mañana, esperemos no suceda, pero llegáramos a tener algún problema derivado del uso de firmas digitales en entorno laboral, yo creo que las autoridades tienen que respetar lo que la propia ley señala al respecto. Ahora sí, Fer, hace ratito te puse un freno y ahora te lo voy a quitar. A ver, hay cosas bien interesantes que se dieron en esta etapa de la pandemia. Quiero contarles un chisme. Cuando llegué yo aquí a Colombia y fui al súper, me encontré con unas botellitas de alcohol, pero son de alcohol pues que usamos para fines de limpieza, para fines de higiene, y resulta que cuando tú ves la botella, pues es una botella literalmente de alcohol del que se consume por vía oral, y resulta ser que ahora es alcohol antiséptico, y esta, si puedes apreciar, está fabricada por Empresa de Licores de Cundinamarca. Algunos temas de innovación de empresas alcoholeras fue ponerse a la fabricación y al consumo de venta de alcohol antiséptico al público. Ustedes creo que en un momento del tiempo sacaron una cerveza con muy bajo contenido de alcohol. ¿Cómo podemos conjuntar la innovación en estas épocas volátiles, inciertas, complejas y ambiguas? Claro. Bueno, de hecho, la necesidad genera esa obligatoriedad de adaptarnos, de transformarnos, de ser resilientes. Ya lo comentaba Edgar, ya lo comentaba Franco también hace unos minutos. Esos proyectos que traíamos, que pensábamos desarrollar o sacar al mercado en 2, 3 años, los hicimos en 2, 3 meses. Y eso, la verdad es que habla de la necesidad que nos ha impuesto la pandemia, pero también no todo mundo tiene la capacidad de responder a esos tiempos con la misma agilidad. Afortunadamente tenemos el tamaño y la capacidad para hacerlo. Retomo esto de la innovación a partir del cierre de la última pregunta que teníamos sobre el tema de las leyes secas, porque eso también es algo que ha implicado una transformación. El tema de la ley seca que sabemos, bueno, es nuestra opinión, que no necesariamente son las medidas más adecuadas para prevenir el contagio en estos casos. Por el contrario, tiene otros efectos secundarios como puede ser pues, el tema de la venta de alcohol adulterado, el contrabando de alcohol, en fin, y además de un impacto real en la cadena de valor de la agroindustria, empezando porque pues, más o menos el 40% de la venta de las tienditas de la esquina pues, es de cerveza. Entonces, creemos más bien que son con innovación, con creatividad y en apego a la ley justamente, que podemos hacer el cambio y podemos generar un cambio de hábitos, ¿no? Ya lo decía yo, a partir del marketing responsable que hacemos nosotros, pero ya entrando en la materia de lo que comentabas, justo aquí, junto a mí, está el gel antibacterial que hicimos nosotros en Grupo Modelo, y fue una forma en la que nos adaptamos rápidamente. Lo sacamos en marzo, digamos, de este año. Justo había empezado la pandemia aquí en México y es del alcohol extraído del proceso de elaboración de nuestra cerveza Corona Cero. Es decir, las cervezas sin alcohol se producen como cualquier otra cerveza con alcohol. Simplemente en alguna parte de su proceso se le extrae. Ese alcohol nosotros lo usamos para un subproducto o para comercializarlo a terceros. Sin embargo, dadas las características de la pandemia, decidimos usar ese alcohol para producir gel antibacterial y donarlo principalmente al IMSS, 300,000 botellas y 200,000 a gobiernos locales. Entonces, la verdad es que fue una gran iniciativa y una capacidad de adaptación con innovación que además nos da presencia de marca por si fuera poco. Entonces, esto ayuda mucho. Hablando del tema también del consumo excesivo de alcohol y la responsabilidad de la que yo les hablaba en la respuesta anterior, hicimos en efecto, como ya comentabas, el segmento que no existía en México nació en la pandemia y era el segmento 1.8 grados de alcohol. Estas son dos de nuestras cervezas más importantes del portafolio de Grupo Modelo, que es Victoria, salió la Victoria, Victoria Chingones, así se llama el producto, y la Corona Ligera, ambas con 1.8 grados de alcohol, con la buena fortuna que además no son consideradas por la ley bebidas alcohólicas, entonces no entraron en las restricciones, digamos, de la que impuso la autoridad en su momento. Entonces promovíamos un consumo responsable en casa, de la gente que estaba en casa, que tenía que hacer home office, que tenía que estar más tiempo en casa. Sin embargo, promovíamos que no hubiera un consumo excesivo a partir de esta generación de un nuevo segmento con su respectivo marketing, su respectiva comunicación, con sus respectivos empaques, con leyendas que tenían que atender esta necesidad de promover un consumo responsable y saludable en casa. Y lo último que ha pasado justamente con este gel antibacterial
es cómo podemos sacarle más provecho a esto y seguir ayudando para garantizar la sanitización de las personas, justo en una etapa que evolucionó de la pandemia, que fue ya la reactivación económica. Es decir, ya volvimos a la producción, ya se volvieron a reactivar restaurantes, locales comerciales, tienditas, pero también el turismo y con ello los vuelos comerciales. En eso armamos una alianza con Aeroméxico justamente, y entonces ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, pero pueden recibir en sus vuelos sachets, sobrecitos, justamente de gel antibacterial producido con el alcohol de nuestra cerveza Corona Cero, para uso justamente de los viajeros, digamos, de los turistas que usan, bueno, y gente de negocios que usa los vuelos de Aeroméxico y en salas de espera. Entonces, volvemos al tema de la capacidad de adaptación, cómo nos ha obligado la pandemia a usar creatividad, a usar la innovación para poder desarrollar nuevos productos que además atienden a necesidades reales durante la pandemia, que es garantizar pues la salud y higiene de las personas, ¿no? Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar contigo, con Franco, con Mauricio, con Edgar. Ahora vamos a dar pie a la sección de preguntas y respuestas, que entiendo que el público ya está muy activo con algunas inquietudes, así es que le vamos a hacer el micrófono a Vicky para que nos ayude con esta parte. Muchísimas gracias. Gracias, Joel. Efectivamente, el público está muy metido en la plática y es que la verdad es que estuvo muy interesante todo lo que compartieron, todos los conceptos, así que muchas gracias a todos. Y ya tengo la primera pregunta. Es de Juan Carlos Mejía. Dice, ¿qué pasa con los trabajadores temporales sujetos a un determinado plan con la gestión de la NOM 035? ¿Les es aplicable en su carácter de temporal? Hola, hola. ¿Quién de ustedes me la contesta? Yo puedo contestar esa pregunta. Adelante. La respuesta es sí. La norma 035 no se refiere a trabajadores independientemente de su categoría temporal o permanente, sino que se refiere a una serie de actividades y responsabilidades de una organización independientemente del carácter de los trabajadores. Evidentemente, bueno, pues hay diferente tipo de empresas y la norma secciona a estas empresas, ¿no? Aquellas que son de menos de 15 empleados, aquellas que van de 16 a 50 empleados y las que tienen más de 51. Pero independientemente si durante un determinado tiempo una empresa tiene menos de 50 o después más de 50 por los trabajadores temporales, de todas formas tiene una serie de responsabilidades y obligaciones que cumple, digamos, de una manera de base. Y después, bueno, ahí entrará el criterio ético de las organizaciones para poder definir si se consideran organizaciones que tienen más de 50 o menos de 50. No está definido si durante un año tuvieron su plantilla con más de 50 o menos de 50, no está definido, pero es una decisión de las empresas en donde principalmente la diferencia está en las responsabilidades que genera la actividad del patrón con los trabajadores. Entonces, no hay mayor diferencia. Es un cumplimiento que se debe hacer independientemente del carácter. Muy bien, tenemos otra pregunta sin duda. Bueno, este tema pues ha sido muy álgido, como ustedes lo comentaron, y es si existe la posibilidad de que si se aprueba la ley de outsourcing, pues haya despidos masivos. ¿Qué repercusiones tendrían para todos nuestros promotores, las demostradoras, toda esa gente en campo? Ok, bueno, con respecto a los despidos masivos, va a ser un tema que se va a llevar a cabo por el tema de flujo de las empresas. Es decir, que si la carga sube bastante, pues el tema de la absorción de la empresa como tal, del pasivo laboral, pues no les va a dar y se puede llevar a cabo. ¿Qué se debe de hacer en ese esquema? Por ejemplo, Franco, que maneja unas plantillas muy grandes,
hay que blindar a las agencias y a las empresas desde una manera preventiva. Y esto se hace a través de, bueno, cumpliendo con todas las normatividades de la Secretaría del Trabajo, que es inclusive si hay posibilidades de tener, hay un sindicato, cumplir con toda la normatividad de los trabajadores, es decir, que estén realmente bien reportados. Sí es algo que se pudiera dar, pero como les comentaba nuevamente en la plática, cuando exista esta sustitución patronal, inclusive la misma reforma lo especifica, la sustitución patronal solo se puede dar a cabo si existe la transferencia también de activos. Entonces, este escenario va a ser un escenario real, pero ahorita estamos en el momento de que ustedes como agencia se puedan blindar. Para el mes de enero ya va a ser algo complicado y en este tema de cuánto tiempo va a tardar en aplicarse la norma, va a ser un proceso en el cual sí se pueden adecuar, pero sí es un escenario que se va a ver próximamente. Estamos perdiendo el audio. Justo, bueno, ya lo bueno es que ya estaba en el cierre justamente, pero hemos perdido un poco del audio. Joel, de verdad que has hecho un trabajo espléndido. No sé si ya regresó el audio para ver si podemos escuchar la parte final. Retomamos contigo la parte final si quieres. Ya no nos escucha, ya no nos escucha. Perfecto, no pasa nada, ya no pudimos retomar, pero lo importante es que nos decía esta parte de blindarnos, esa fecha límite que tenemos, hay que aprovecharla para estar, por supuesto, preparados, porque la situación de outsourcing es una gran estadística para nosotros. Y ahora me gustaría que a modo de cierre, si fueran tan amables, pues nos dieran un último mensaje de parte de todos ustedes. Adelante, si gustas, comenzamos contigo, Joel, que fuiste nuestro moderador. Muchísimas gracias, Vicky. Pues para mí ha sido un placer moderar esta mesa. He aprendido mucho de todos los compañeros panelistas. Creo que aquí la suma de los factores pues incrementa sin duda alguna las posibilidades de éxito que tengamos como empresas, como organizaciones, como agencias ante estos entornos VICA. Aprendimos que hay que implementar estrategias de innovación, estrategias de adaptabilidad y sobre todo maneras de cómo sí cumplir con la ley, cómo cumplir con estos entornos difíciles por los cuales nos estamos todos atravesando y sobre todo, algo que para mí es muy rescatable es el hecho de que la tecnología llegó para quedarse y es un aliado indiscutible de todas las empresas para llegar a un camino sano de transformación digital y no un camino apresurado o con tropezones. Ya aprendimos que sí se puede trabajar a distancia, aprendimos que se puede trabajar desde casa, aprendimos que hay prácticamente todo tipo de herramientas tecnológicas que nos ayudan a cumplir, pues quizás un 80-90% de las cosas que hacíamos en el trabajo. Hablo de trabajo de oficina. Habrá empresas de manufactura que definitivamente la presencia física de las personas sea indispensable, pero para todas las empresas que tienen trabajos o agencias que tienen trabajos de tipo corporativo o de escritorio, pues sin duda alguna ya conocemos las ventajas de tener a la tecnología como nuestra mejor aliada. Muchísimas gracias. Es, Joel, sin duda hemos adelantado años en toda la tecnología, la pandemia nos puso en esta situación y así es como ahora estamos, con estos años adelante, gracias a estos momentos complicados. Y ya que llegamos a Colombia contigo, pues ya me bajo un poquito de una vez, me voy hasta Argentina. Así que, Franco, por favor, danos tus últimos comentarios. Bueno, muchas gracias a todos por esta oportunidad, a la MAPRO, a los panelistas. Joel, muchas gracias por tu conducción. Yo creo que para cerrar lo que me gustaría mencionar es, a ver, relacionado con el tema de outsourcing, desde el lado de las agencias, creo que hace 2 semanas atrás había mucha incertidumbre y creo que hoy sigue habiendo un poco de incertidumbre, pero el discurso se ha ido moderando de alguna manera, se ha ido suavizando y me parece que el tiempo que quede de aquí en adelante hasta que esto salga, la ley o la modificación salga, nos dará tiempo como para poder terminar de hacer algunas adecuaciones en el modelo que cada una de las agencias tenga implementado. Desde el lado de la MAPRO, creo que va a ser muy importante reforzar el tema de la certificación que garantiza no solamente a los asociados, sino fundamentalmente a los clientes, que cada una de las agencias cumple con todas sus obligaciones patronales. Por otro lado, respecto al tema de la innovación, el cambio, creo que esas 2 palabras
hoy más que nunca están y van a permanecer. Nos están obligando, como decía antes, a cuestionarnos absolutamente todos los procesos que hoy tenemos. No solamente, y también un poco lo que decía Edgar, ¿no? Desde el punto de vista de cómo hacemos o seguimos haciendo lo mismo o más con menos y haciendo eficiencia, sino más bien cómo logramos mantener una operación compleja, simplificando procesos, fundamentalmente acortando distancias, ¿no? Entonces, nada, creo que la invitación es a que no bajemos los brazos en ese sentido y que continuemos innovando. Gracias por tus últimos comentarios. Edgar, adelante, por favor. Un último comentario muy rápido, por favor. Muy rápido. Bueno, pues hablando de la tecnología, justo para todos ustedes en agencias de promoción, hagamos un uso responsable de la tecnología. La tecnología crece de una manera exponencial, mucho más rápido de lo que nosotros podamos entenderla. No vamos a poder alcanzarla, pero sí podemos hacer un uso responsable. Nos vamos a encontrar próximamente en estos festivales hablando, por ejemplo, de temas de realidad aumentada, de etiquetas de realidad aumentada, y esto nos puede llegar pues de un momento a otro, como de repente nos ha sucedido ahora, ¿no? Convirtámonos en aprendedores permanentes, entendamos cómo viene el contexto y hagamos un uso ético de esto. Muchas gracias. Gracias. Fernando, rapidísimo, cuéntanos. Únicamente dejar como mensaje que tener conocimiento claro del marco legal sobre el cual estamos operando como empresas, particularmente nosotros, nos permita tomar mejores decisiones y ser más ágiles a la hora de enfrentar coyunturas como esta. Y no es la excepción el marketing responsable que ejercemos compañías como la nuestra, que generamos productos como los nuestros, y sin duda alguna es una gran herramienta para enfrentar contextos volátiles, de incertidumbre, y por supuesto la creatividad y la innovación siempre son de gran ayuda. Muchas gracias por la invitación. Contrario a ti, Fernando, por haber estado. Y cerramos contigo, Mauricio. Muchas gracias por la invitación y yo solo cerraría con 2 comentarios finales. El primero de ellos es que como agencias tienen que ponerle ojo al gobierno corporativo porque las grandes empresas van a fijarse cada día en este cumplimiento y las agencias que cumplan con los gobiernos corporativos de estas grandes empresas son las que se van a quedar las cuentas. Y la otra parte es que, como bien comentan todos, la tecnología es lo de hoy, es lo que se va a quedar y por tanto eso no significa que no cumplamos con las normas, y algo que nos ha tocado ver es que muy pocas personas que han buscado ya basarse ya en el tema digital no están cumpliendo con la norma de comercio electrónico. Entonces es importante que le den revisada tanto a los gobiernos corporativos y a la norma de comercio electrónico, que es lo nuevo que viene en un futuro para las agencias. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por el tiempo, por el expertise que nos compartieron. Muchas gracias a toda la mesa.